Bienvenidos una vez más a Estúpida y Sensual Ciencia, este podcast de conversación entre amigos, que la verdad la única excusa que tenemos como para poder conversar weas como entre nosotros, weón. Como que es una de las pocas ocasiones que hablamos, weón. Pero bueno, eso, weón, les presento a mi compañero. Oye, yo te fui a ver el otro día. ¿Eso no sí, cuenta? Sí, pero no se habla de eso. ¿Ah? Yo no cuento para ti. Yo no cuento para ti. Lo que pasa acá en la casa se queda ahí, weón. Le invitan, weón. Vivía la concha de su madre, weón. ¿Qué querés que hagamos? Saludos, Mauricio. Saludos. Saludos, Mauricio. Bueno, ya. Los presento entonces acá, al otro lado. Espera. A mí. ¿Dónde se va a ver esta weá? Bueno, a la derecha, mi amigo Mauricio Ardiles. iFice, ¿cómo estáis? Desde Inglaterra. Muy buenas, amigos. ¿Cómo están? ¿Por qué siempre es esa weá, weón? Saludos para los Salud. Tofa. Saludos a las lacras. Oh, qué terrible, weón. La perla del norte. Terrible, weón. Esta intro va a ser larga de nuevo, parece. Ya. ¿Cómo estáis, pues, weón? Estoy medio triste, weón. ¿Por qué? Puta, ¿por qué? Porque me di cuenta que lo que estaba haciendo en mi tesis, cabrón, lo del capítulo 1, todo es una mentira, weón, no funciona nada. No, wey. Credibilidad cero. No es una mentira, pero no funciona en mi trabajo, así que le tengo que decir a mi profe, weón. Chucha. No. Y ayer, el viernes me mandó un mensaje y me dijo: Mauricio, dado al buen trabajo que has hecho, queremos que presentes en una conferencia. Y yo estaba en medio de un, ¿cómo se dice? Mental breakdown, así como, no, tengo que buscar otra teoría y la weá. ¿Pero por qué, weón? No, por varias cosas, pero encontré otra idea. Ojalá que eso funcione. Pero le tengo que decir, pues si el weón ya me mandó una conferencia, así como, ya quiero que presente aquí en esta conferencia en junio. Y yo así, tu madre. ¿Y si presentáis no? Pero definitivo no sirve. Sí, yo creo que sí o sí tengo que cambiar. Pero va a estar relacionado, sí. Así que puedo ponerle el título o algo parecido. Y depende de lo que cambie en la investigación. En resumidas cuentas, ¿qué pasó, weón? ¿Por qué no te sirve, weón? No, me da pena hablar de eso, así que voy a presentar al Michel. Bueno, dale. Y ahora, en el micrófono 3, Michel Maluenda. Yo. En el micrófono 2001, número uno. ¿Escuchan esa canción? Cualquier esa weá, weón. Micrófono 2001. Es un poquito vieja. ¿Cómo están, cabrón? ¿Cómo estás, Michel? Decepcionado, o sea, weón. igual. Sí, weón. Cada vez vamos en peor. Son Sí, declive. no me mejoramos ni una weá, weón. Oh. Hay que dar energía, weón. Sí, está bien, weón. Está bien. Sí, Puta, yo estoy bien, tranquilo, viola. ¿Cómo está la familia? Eso. Ahí estamos. ¿Cómo Ahí va la están tesis? los cabros chicos. Ahí están los cabros chicos. ¿Cómo está el Cristian, el chico Cristian? ¿Cómo le da el Está colegio? bien. Está más grande, sí. Pues está. No se queda tranquilo nunca. Vamos. Culiado que se Hay saca. que meterle sí. los dedos en el perro al poto, weón. ¿Para qué No, se en los puede? gatos. Ya sabemos lo peligrosos que son los gatos. ¿Qué? Verdad. Ah, no sé. Ah. ¿Qué? El SEAT está arrepentido. No conecta. No calla ni una, hay que echarlo. No conecta, sí. Espérate. No sabía el espérate. otro podcast, parece. ¿Qué pasó? ¿Qué acaso tu sobrino le metió los dedos en el poto a un perro, weón? No, pues No, es que mi hacer hijo. eso para que se porten bien. Ah, mi hijo, dice el weón. Oh, qué terrible. Era una broma, Sebastián. Ya. Ya, ok. Oh, buena la presentación. Y eso. Ay, bueno, Cacha, saludar al Sebastián. weón, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Cómo está el Sebastián? Puta, Que confundido. ya lo vi la semana pasada. Estoy confundido ahora, weón. No entiendo sus introducciones, weón. Y ahora en el micrófono Ya. 4, Sebastián Orellana. ¿Cómo están, chiquillos?
¿Cómo se encuentran? No, weón. O sea, no sé, estoy con la tesis para la corneta. Tuve que aprender una weá de biología de ¿cómo se llama esto? La cara. ¿De qué? De canales iónicos, weón. Una weá que yo no tenía puta idea. Y tuve que aprender esa Canales cuestión. iónicos. Claro, son unas weas que están en las neuronas que al final lo que hacen es dejar pasar iones de algún, no sé, químico y eso genera una diferencia potencial y weas así. Tuve que presentar esa mierda. Y nada, pues la vida no me Bueno, ¿no? la Bueno. vida no me sonrió actualmente, pero no importa. Aquí estamos para entregarle Aquí un estoy. podcast. Ojalá entretenido. A la weón. gente. Si es que no se fueron hace un rato después de que dijiste te hago los dedos en el poto de un perro, pues, weón. Sí, no sé. Pues normal, completamente normal. No, es esos normal. eran los Hay un metas. montón de Esos eran los metas donde hay un montón de enseñanza de videos. mi abuelo. Los métodos de ciencia de mi ¿Tu abuelo. Te miraba y te decía dos weas. Esto de acá era campo. Y no- El agua es mala, el agua es más. el agua se mal. La wea se va. Y no le metáis dedos en el poto a los perros. Eso. Sí. Enseñanzas de vida, pues. Claro. Bueno, ya, pues, a ver, a modo de resumen. Mauri, ¿qué vaya a hablar hoy día? ¿Esto está terminando ya? No, pues me Ya. resumen. Puedo hablar algo súper cortito Está porque me dio el síndrome del impostor, así que no quiero decir nada malo. ¿Ya? Voy a hablar de unas noticias que se han dado últimamente, que se han hecho viral y que han causado harto ruido en la comunidad científica. Oh, La primera Wow. noticia es: ¿está roto el modelo estándar de física de partículas? ¿Hay nueva física en la... Ya. ¿La Midieron física? en la física, midieron el bosón W, la masa del bosón W, y dio esta medición nueva es mayor a las de otros experimentos. Entonces está en tensión todo no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, ayuda. ¿Qué va a pasar con el mundo, Mauricio, con eso? Y la otra noticia es que el LHC lo enchufaron de nuevo. Y lo está prendido ahora. Y está Chuparon la conectando zapatilla. nuevos datos. Así que, mira, están conectadas, parece. ¿Eh? Onda, un experimento midió el bosón W y da más de lo que daba antes, que está en tensión con el modelo estándar, la teoría que actualmente explica el universo. Pero luego llega el LHC, lo prenden y va a coleccionar más datos. Entonces puede que el LHC en el futuro desmienta o compruebe esta nueva medición. claro. Brígido, weón. Brígido. ¿Y tú, Michel, weón? ¿Qué tenéis preparado? Bueno, yo como para completar esta trilogía de cosas antiguas del universo, primero les conté sobre el James Webb, ¿Ya? que era el nuevo telescopio que iba a observar las cosas más antiguas del universo. Después sobre la estrella más antigua que se ha observado, que era Erandel, ¿se acuerdan? O ya lo olvidaron. No, sí, 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 ya. de la Me la estrella acuerdo. bolita, la estrella bolita. Claro. Y ahora les voy a hablar sobre la primera luz del universo. ¿Cómo se detectó? Que es bastante particular. Culiado místico. Amén. Y, y lo que llevó al premio Nobel en 1965. Oh, brígido, weón. ¿Qué será? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cuál ¿Qué es? será? No sé. Ya Sebastián, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cuál es tu resumen? ¿Y yo? Yo di todos los spoilers posibles. ¿Y tú? Contaste toda la weá. De hecho, eso es lo único que quiero decir. Puta, yo al menos. Lo que pasa es que es como hablar en base a una noticia que ocurrió hace poco, que en una universidad en particular, bueno, una conglomerada de universidades, vieron que hay cambios importantes en la conectividad funcional del cerebro humano al consumir psilocibin. ¿Cachai? Que son estos compuestos que vienen en varios Magic Mushroom y web. Entonces explicar un poco más o menos cómo actúa esta cagada, ¿cachai? O sea, esta cagada, yo digo, pero en la raja. Pero estoy quitándole un poco No entendí la palabra que dijiste. ¿Es El- como una molécula o qué? el compuesto, el psilocibin. Ah.
¿cachai? Filocin. Filocin. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está el filocibin, que al ser, bueno, ahí voy a explicar, filocibin. porque al ser metabolizado pasa filocin ya. y esa weá, ¿cachai? Y nada, explicar más o menos también como todos los estudios que se están haciendo al respecto, no todos, pero más o menos como la importancia de esta weá y que las callampitas son bacanas. Sácalo de contexto, hermano. Porque los honguitos son importantes en nuestra vida. Exacto. Oye, no estoy grabando mi audio. ¿No estoy grabando? Se me olvidó. Lo voy a poner ahora. Oye, se me apaga la luz. Oye, se ve bueno. Se escucha bien lo que vamos a hacer. Sí, está interesante, Mauricio. El Mauri. De Mauricio. Ya, yo turno. empiezo. Go. Deleítame Hola. con tus conocimientos. Buena, cabros. Ahora voy a empezar por primera vez. Entonces, yo les voy a hablar de dos noticias que ya les dije en el tráiler. Pero la primera noticia es que algo que causó mucho ruido y como le había dicho en el primer intento de partida, varias gente ya ha hablado de esto. Por ejemplo, Boom, Quantum Fracture, Javier Santolaya, Quantum Fracture también. Fracture. No, pero lo han hablado en todos lados. Y ya dijeron toda la información posible, pero lo que yo quiero decirles es explicarles más o menos qué es la noticia y de dónde viene, cuál es la teoría que afecta a esta noticia. Entonces la noticia es que la colaboración CDF2 en el Fermilab recolectó todos los datos ¿desde qué año? A ver, desde el 2002 hasta el 2011. Desde el 2002 hasta el 2011 que de 4 millones de eventos, entiendas, eventos como una colisión entre un haz de protones y antiprotones, 4 millones de eventos que contienen a este bosón W. Y gracias a estos datos se puede medir muy precisamente la masa de esta partícula, el bosón W, que ya se había medido anteriormente por varios experimentos en Europa. Por ejemplo, por Atlas, por Alep, Opal. Yo solo conozco el Atlas, estoy leyendo aquí los otros. Por ejemplo, del Atlas es del CERN, eso yo sé. ¿Ya? Estos son experimentos que están ahí mismo en el CERN. En el colisionador, claro. El LHC es como el acelerador de las partículas, de los protones en este caso. Y los experimentos son los diferentes lados que estos haces de protones colisionan y se detectan. Son como los detectores. Eso. Son los detectores, claro. Claro. Son diferentes detectores. Vale. Y el Fermilab, la diferencia, así como para demarcar, porque hay gente que no cacha que el Fermilab. Fermilab es otro laboratorio que también tiene un acelerador que está en Estados Unidos. La diferencia es eso, que está en Estados Unidos y claro, el detector el nombre del detector de ese acelerador es el CDF, o fue el CDF, la colaboración CDF. Vale. Y este Claro. está en contra entonces del... No está en contra, O sea, no en contra, es otro experimento nomás. Antagonizan Claro, un poco en el resultado, más que nada. Eso. Compiten un poco. Porque son Claro. dos instrumentos similares. Sí. Ya, entonces coleccionó, como les decía, 4 millones de eventos que contienen a esta partícula y les pudo medir la masa. Y la masa dio mucho mayor, podríamos decir, mucho mayor. No tan mayor, pero dio mayor. O sea, en la escala de estos experimentos yo creo que igual es harta la diferencia, ¿no? Sí, es que lo que es importante acá es que, déjame decirlo primero, dio mayor que la mayoría de los otros experimentos, ¿Ya? pero lo importante acá en la escala de lo que dice el Seba es la precisión que la midieron. Por ejemplo, acá los experimentos se miden como probabilísticamente.
Ya. Y los físicos tienen una medida que es, por ejemplo, que es el sigma, así 3 sigmas. Siempre se ha escuchado hablar de eso, que por ejemplo cuando descubrieron el Higgs, tenía que ser un descubrimiento más allá de 5 sigma. Ya. Y eso está relacionado a la probabilidad de que este descubrimiento es como un error probabilístico. Es como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga una moneda y yo le dé 100 veces y 100 veces me salga una cara? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Y cosas así. Claro, al final, esa como medida de sigma igual se ocupa en astronomía. Es como la barra de error, como Claro, el mínimo valor que tiene que tener tu medición. Si es que baja, no sé, los 3 sigma, 5 sigma, ya está como bajo del error. Sí. Entonces ya no es claro. un buen resultado. Claro. Y también es como una medida de diferenciar entre diferentes mediciones. Por ejemplo, esta medición, la masa del bosón W, está a 7 sigma. O sea, quiere decir que es como súper precisa. Y también está a 7 sigma en diferencia con la que nos predice la teoría, que es el modelo estándar de física de partículas. Entonces, al tiro uno dice, oye, el bosón de Higgs en el 2012 se descubrió con 5 sigma. Y esto están diciendo lo que tiene unas 7 sigma de precisión. Onda, la barra de error es súper pequeña. Claro. Y eso dice que está en tensión con los otros experimentos, porque los otros experimentos coinciden con lo que predice el modelo estándar. Unos caen casi exactamente en la masa que predice el modelo estándar, la teoría, y otros coinciden en la masa, pero por su barra de error, porque la barra de error es tan grande que dicen, sí, puede que dentro de la estadística esto está correcto, pero Claro, no. es como aceptable. Claro. Entonces, claro, ahí dicen, hay gente que dice, hay como dos bandos, pero no bandos, pero uno puede pensar esto de dos formas. Primero hay que estar como, ¿cómo se dice cuando tú no querés al tiro? Pragmático. Claro, pragmático y decir, mira, esto puede que esté incorrecto, entonces tenemos que esperar a que otro experimento confirme, Claro. le den los mismos resultados, o porque también hay varias veces que se han propuesto descubrimientos, por ejemplo, a 3 sigma, a 4 sigma. Por ejemplo, cuando los neutrinos se descubrió que viajaban más allá de lo que le hacía la luz y era un error. O otras veces que hay también mediciones en los colisionadores Ya. a ciertos sigma de precisión y luego con el tiempo desaparecen porque es solo estadística. Onda, uno colecciona ya. más datos y la distribución o los datos se vuelven planos. Pero tú te referís entonces que en este caso lo que hizo el Fermilab. Es como una excepción, puede ser como una excepción. Claro. En los pero datos. en este caso el Fermilab, o sea, el experimento CDF, el que mencionáis, ¿cierto? Claro. Lo que hizo fue recopilar caleta de datos, pues, o sea, si son del 2002 hasta el 2010 más 1, entonces igual es caleta, pues, son muchos años de recopilación de datos y, además, le da robustez estadística. Pues. Sí, y además que los análisis que hicieron también es como que ellos saben lo que están haciendo. Y lo otro es creer esto y decir, oye, entonces el modelo estándar está mal. Hay que buscar una nueva teoría que explique esto. Y hay miles de opciones. Hay varias opciones que los físicos de partículas ya han estudiado. Por ejemplo, la más famosa de todo es como la supersimetría o Higgs compuesto, y hay extensiones al sector escalar del Higgs. Son varias otras teorías o modelos que se pueden reemplazar por el modelo estándar, pero hay que comprobar con más experimentos. Claro. Entonces, por ejemplo, pero ya hemos estado hablando de esta noticia. ¿Pero qué es el bosón W? Eso te quería preguntar, Mauricio. ¿Qué es el bosón W? ¿Qué es el bosón W? Ok. Te voy a responder con otra que no. ¿Qué es el bosón W? Claro, el bosón W es una partícula que predice el modelo estándar de física de partículas. Pero está malo, pues si lo que descubrieron es que... No, ya sí, esa es la idea, porque ¿qué es el modelo estándar de física de partículas? ¿Pero qué es el modelo estándar, Mauri?
hermoso Mauri? No, que yo ya sé. ¿Qué es el modelo estándar de partículas, pues, weón? Sí. Ya, mira, el modelo estándar, yo le hice como una historia acá, un timeline. El modelo estándar de física de partículas, a mí me gusta verlo como la teoría que tenemos ahora, el modelo que tenemos ahora, que explica de qué estamos hechos, ¿cierto? Como los Legos, los bloques fundamentales de todo el universo, la materia. Claro, hablemos de la Este escala. La escala, porque muchas personas cuando yo les digo que sorry por interrumpirte, pero que como que le hablo de que hay partículas subatómicas, ¿cachai? Así como que componen los protones, los neutrones y hay muchas más partículas, como que igual Ujú. se les va de olla porque es como que estoy hablando, pues, ¿cachai? Si para la gente normal, o sea que no ha estudiado este tipo de cosas, son como protones, neutrones, electrones y fotones, hasta ahí, ¿cachai? Pero eso, ¿cachai? Así como la escala. Y, de hecho, alguna gente como que se olvida de los fotones. No, igual he hablado a gente que no conoce más allá o se olvida también porque esto se ve en la escuela y después ya nunca más, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, cuando yo hablo de esto, de qué estamos, modelo estándar es lo que explica de qué estamos hechos, pero como dice el Seba, ¿a qué escala? A escalas más allá de las nanoscópicas, onda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podéis responder la pregunta a la escala hacia? No entiendo. O sea que es como. Porque claro, normalmente se piensa como los legos como los átomos, ¿cachai? Sí, O sea, po. como el átomo de tanto, y cuando se juntan Ah, como ya. una molécula, ¿cachai? Pero hasta ahí llegan, eso es como la cota inferior, ¿cachai? Claro, que hay como un nivel más bajo. Exacto, Ah, que son ya, las es ya, el nivel bien. más bajo. Y cuando se refiere Ya. el Mauri a nanoscópico es 10 a la menos 9, si no me equivoco. Nano es 10 a la No sé. menos 9 Sí. que en escala, o sea, 10 a la menos 9 metros. Estoy hablando de una weá así, pero muy, muy pequeña. Sí, ¿cachai? Ah, ya, Entonces, de ya ahí podemos viene ir con eso. no sé Claro, si es como 10 a que la menos 9, pero bueno. uno piensa de qué estamos hechos nosotros, ya, Sí, sí, sí. Ya, pero de no. células, ¿cierto? ¿Mm? Y las células, ¿de qué están hechas? Uno como que se acuerda que estudia no sé, la mitocondria, el ARN, todas esas La weas, no me acuerdo. mitocondria. El ácido desoxirribonucleico. Claro, todo eso. Y eso uno lo ve ya como microscópico, ¿cachai? Tú ya no lo podéis ver con tu ojo, necesitáis una herramienta para un microscopio para ver eso. Y luego podéis ir más allá y decir de qué están hechos, no sé, pues la mitocondria. ¿De qué está hecha esa wea? No. ¿De qué está hecha la mitocondria? O sea, de partida está hecha de aminoácidos, proteínas, y ahí las proteínas están compuestas las proteínas están compuestas de otras cosas, y así como que puede ir cortando Ir cada vez más achicando y chiquitito. achicando, claro. Sí. Claro. Hasta que llegáis, no sé, pues a las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Son como cadenas de átomos. Y Claro. hasta ahí, como dice el Seba, podemos llegar al conocimiento como popular, que es cuando uno dice los legos del universo, ya, puede que sean los átomos, pueden ser esos legos, pero en verdad los legos no son los átomos, los legos son lo que digo yo, las partículas elementales, que puede ser, por ejemplo, el electrón. El electrón es una partícula que ya no se puede dividir más, Exacto. hasta donde sabemos. El protón Claro. sí se puede dividir más, o sea, no se puede dividir, pero sabemos que está compuesta por partículas internas, que son los quarks. ¿Qué más? En el átomo, claro, siempre podríamos tener un neutrón y un protón. El protón ya dije que estaba compuesto de quarks, y el neutrón también. Tenemos otras partículas que se llaman los neutrinos, que son los que salen del Sol por la fusión nuclear y nos atraviesan, porque los neutrinos interaccionan muy débilmente con las demás partículas. Y tenemos los bosones. Los bosones son los encargados de que todas estas partículas, por ejemplo el electrón o el neutrino o los quarks, interaccionen entre ellos, como que choquen. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, si te imagináis una bola de billar, de pool, cuando hacemos que choquen, es como que se tocan y salen disparadas para los otros lados. Pero acá no pasa eso. Cuando yo digo que chocan, es cuando, por ejemplo, se acercan un poco hasta un momento que empiezan a interactuar otro tipo de partículas, que son las partículas mensajeras. Y estas partículas mensajeras que dicen, oye, hay un electrón acá, así que hay que alejarse, son los bosones. Por ejemplo, el fotón. El fotón es un bosón.
Sí, es la partícula mensajera de la electrodinámica, de la luz. Cuando los electrones se acercan, viene un fotón y dice, oye, hay un electrón más acá, así que hay que alejarse. Entonces, y ahí como que se disparan para el otro lado, en vez de solo chocar. ¿Cachai? Y todos estos bosones están encargados de la mensajería de interacciones. Y cada mensaje tiene un nombre, que son las fuerzas. Cada mensaje son una fuerza del universo, que nosotros sabemos. El fotón es la fuerza de la electrodinámica. Claro. El bosón W y el Z, que el W, el que estábamos hablando de la noticia, son los encargados de... ¿Ah? El que está en discordia, el que causa... Claro, el bosón de la discordia, sí. Es de la fuerza electrodébil. Y esta fuerza electrodébil no se ve tan no es tan común, pero es la que se encarga de los decaimientos en las partículas, por ejemplo en la radioactividad, en el sol, eso. Y la fuerza fuerte, que es, por ejemplo, los protones, como les dije, está compuesto de quarks, y los quarks están como pegados, claro, adentro. Y ellos mismos interaccionan entre sí por mensajería o intercambio de gluones. El gluón es el bosón el mensajero de la fuerza fuerte. Yeah. Existe otra fuerza, que ya tengo 3 fuerzas, ¿cierto? La electrodinámica, la electrodébil. La fuerza electrodinámica, ¿cierto? ¿No tiene otro nombre? Electromagnética, electrodinámica. Es que electromagnética. La electrodinámica lo estudia, pero electromagnético el efecto no es lo mismo. O sea, claro, la electromagnética, no, sí, que se me había ido, sí. La electromagnética, la electrodébil, la fuerza fuerte, ¿y cuál es la otra? La gravitación. La gravitación. Claro, la gravedad. Pero este modelo estándar, por ejemplo, esta teoría, este modelo, no explica la fuerza de gravedad. Ya, entonces, por ejemplo, por ahí podríamos decir que está incompleto. Entonces, ya sabemos que esta no es la teoría final desde un principio. Porque debería pero, haber por ejemplo, debería haber un bosón que fuese capaz de comunicar a las partículas que hay una interacción gravitatoria, ¿a eso te refieres? Claro. Una partícula. Sí, en las teorías, claro. En las teorías que tratan de explicar la gravedad como una partícula, incluyen este bosón que es el mensajero de la gravedad, que se llama el gravitón. Y claro, viene de otras teorías, no del modelo estándar. Pero por ejemplo, yo quería decirles que el modelo estándar tiene igual un poco un mal nombre, porque se llama modelo estándar, así como la guapenca. No es tan así, porque al final el modelo estándar es como el resultado de las investigaciones y los experimentos que se han hecho alrededor de la historia, así como de los últimos 120 o 130 años. Por ejemplo, me hice un timeline acá, y solo voy a decir hartas palabras que quizás poca gente conozca, pero solo para que les dé un poco de referencia. Contexto. Por ejemplo, contexto, sí. En 1897, Thomson descubrió el electrón, recién. Primera vez que se descubre que existe el electrón. Luego, en 1900, otra persona, Planck, comienza esto de la teoría cuántica clásica. Claro. Antes no se sabía eso, para explicar unos fenómenos que estaban pasando por ahí. Luego, en 1905, Einstein empieza la teoría de la relatividad especial, y luego para adelante, cuando se descubre de nuevo o sea, él genera la relatividad general, pero eso más adelante. Luego, 1911, Rutherford da evidencia del núcleo atómico. Onda, primero el modelo anterior era el modelo del pudín de pasas, donde había una bola, como un pudín con pasas, donde el pudín era la carga positiva y las pasas eran los electrones. Y luego se dice, no, en verdad hay como un vacío y tenemos un núcleo y además alrededor los electrones están rodando. Ya, eso pasó en 1911. En 1919 Rutherford descubre el protón, como que está ahí en el núcleo. Ya, y después... Como la otra carga. Claro. Después ahí nos saltamos y 1923. No voy a decir todas estas, pero por ejemplo desde 1923 hasta 1926
se forma la teoría cuántica. Por ejemplo, de Broglie parte con todo esto de la dualidad, de onda-partícula. Pauli propone el principio de exclusión. Heisenberg funda la mecánica cuántica. Schrödinger crea la teoría cuántica como de ondas. Entonces, todo esto es como la evolución casi de la física de esta área. Yo no sé, Claro. No sé si decirle la física de partículas todavía. No. Pero claro, es como la evolución de todo lo que se ha descubierto, ¿cachai? Luego, por ejemplo, Dirac predice el positrón y antiprotón. Dirac fue el que pescó la teoría cuántica de Schrödinger-Heisenberg y la sumó con la teoría de relatividad especial para poder explicar los electrones. Heisenberg sugiere que el núcleo, en 1932 Heisenberg sugiere que el núcleo está compuesto de protones y neutrones. Entonces ahí ya tenemos protones y neutrones y electrón recién. En 1932 recién sabemos eso. En 1957 Schrödinger, Lee y Young proponen el bosón W y el Z como idea de interacciones ¿En qué año, perdón? ¿En qué año? 1957, ahí se propone este bosón que estamos hablando. El medio salto, pues, bueno. Claro, es que hay mucha más historia, ¿cierto? Sí, Esto lo saqué de un paper es como introducción al modelo estándar, como para estudiarlo y aprender. Y además te tira un timeline de todos los descubrimientos, toda la historia de los descubrimientos. Brígido, güey. Y luego, por ejemplo, para ya completar un poco, en 1964, Gell-Mann y Zweig introducen la noción del quark. ¿Qué es lo que es un quark? Y proponen que los protones y los neutrones están compuestos de quark. Entonces ahí como que más o menos completamos ya la visión que teníamos del modelo estándar. Entonces, luego esto sumado con lo de Peter Higgs y los otros que no me acuerdo el nombre, Englert, propone el bosón de Higgs, que es lo que les da masa a estas partículas. Con la evolución casi, imagínense, pues de 1897 desde Thomson que descubrió el electrón, hasta ahora se ha ido formando este modelo estándar de física de partículas, ¿cachai? Y me he saltado mucho más y capaz que dije uno malo, pero la idea es que el modelo física de partículas ahora es como la teoría que tenemos, que es el resultado de casi de toda la historia de esta área. Y que Y por ejemplo, venir y decir una cosa así como que esta noticia propone que hay una tensión entre la teoría que predice este bosón W. En todo esto, el modelo estándar de física de partículas predice un número para la masa del bosón W, ¿cierto? Vale. Y en la noticia se dice que esta masa es mucho mayor a la que se predice en la teoría. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo un blog de un doctor que trabaja en todo esto también, y dice que hacer física o ciencia de precisión es súper complejo. Por ejemplo, ellos estaban trabajando en Atlas una vez, por el 2012, y midiendo la masa del bosón W también, como cross-check. Y tienen errores en las mediciones. En Atlas, recuerden el experimento que detecta en el LHC. Y dice que un estudiante tienen errores y no saben qué es lo que es porque todo estaba bien. Y viene un estudiante de doctorado y le dice que encontró una fuente de error que podría ser como sustancial, y era que el experimento era tan grande que se estaba doblando por su propia masa, pero no se había contado eso. Entonces los haces de protones no estaban chocando linealmente, sino que estaban chocando como con un minúsculo ángulo. Vale. Y si contaban ese efecto, ya los datos se arreglaban. Entonces, imagínate. O sea, así lo arreglaron con una corrección matemática. O sea, obvio que no están así, no sé si obvio, pero claro, contando ese efecto, se dice que lo arreglaron así. Pero yo no sé cómo hacen todo esto en verdad, porque es súper complicado. Bueno, es como hacer una casa y dejar la puerta para otro lado. O sea, no sé si tanto, ¿cachai? Es como, a lo que voy es que es como hacer una casa y darte cuenta que, no sé, porque el balcón que está como a 4 pisos está un poco gladeado, pero
porque hay un clavo en el primer piso que está mal Sí, puesto. sí. ¿Cachai? Es como todo tiene que estar tan perfecto que cualquier cosa minúscula que haya puede que te afecte a lo que tú estés de Afectar verdad completamente. tratando. Claro, y ¿Ah? exacto. Puede porque- afectarlo completamente una pequeña variación del Sí, experimento. no sé, Claro. de hecho, si por ejemplo tú intentáis trazar una línea recta de aquí a, no sé, pues, en 1 kilómetro adelante o 10 kilómetros adelante, aunque sea 0,0001 grados de desviación que tenga esta línea, ya después como al décimo kilómetro va a estar desviado, no va a ser una línea recta. Pues. Porque se replican todo el Sí, tiempo, van agarrando vuelo y es como que al final claro. eh, Como que el error se propaga. exacto, por el error se propaga. Sí. Y lo que decís tú, claro, pues bueno, o sea, el realizar física de precisión, o sea, física experimental de precisión, es súper difícil porque muchos de los modelos y muchas de las teorías también están hechas de forma idealizada para condiciones específicas. Y Claro. hay cosas que físicamente son imposibles de obtener, pues, como por ejemplo una temperatura Kelvin cero, pues, ¿cachai? Porque está en contra de la segunda ley de la termodinámica, entonces como que en estos casos, claro, pues tiene razón el tipo, porque cualquier imperfección puede colarse en tu experimento, o cualquier otra interacción que no tenéis puta idea que existe. Claro. Sí, y por eso como que este tipo de colaboraciones, de instrumentos y cosas así se demoran tanto en salir, Sí. porque tienen que tener en cuenta todos esos mínimos detalles, Claro, y tienen son que tan chequear caras y una también. y otra vez. Claro. Pues. Y además son miles de personas. Miles de personas. Equipo Y por ejemplo, hay otras visiones. Yo estaba viendo. Hay una doctora que no me acuerdo el nombre, pero creo que es. Déjame ver bien. Sabine, no sé si la conocen. Sabine. No, Espérate, déjame ver. Sabine Physics. quizás sí, pero no. Sabine Hossenfelder. Ella está como. Ella es súper crítica. ¿Ya? Y siempre critica harto a la física de partículas porque es como que ella dice que la física de partículas se ha convertido en un campo de que recibe tanto dinero y que ahora los físicos de partículas o los estudiantes, todos son como máquinas de sacar paper para poder justificar todo ese dinero. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, el último gran descubrimiento que se hizo fue el Higgs y también otras más precisiones, porque yo no soy experto en esto, pero hay muchas más precisiones que se han hecho con estos experimentos, mediciones. Pero no hemos detectado nueva física, se ha propuesto supersimetría desde hace años, desde hace, no sé, desde los 90, 70, y no se puede detectar nuevas partículas que dicen que la supersimetría está bien. Se dijo que en estos experimentos se puede probar materia oscura y tampoco. Entonces, ella como que siempre dice, está injustificado toda la plata que va a la física de partículas. Y por ejemplo, por eso ella se cambió de área. Sí, porque dice que hay que ver otra forma de ver si es que nuestra ciencia física está bien o no. Entonces, por ejemplo, se puede hacer más avance en la teoría como cuántica, de información cuántica, computación cuántica, cosmología. Por ejemplo, igual ahí yo creo que para eso están los gustos, ¿no? Así como que uno puede trabajar así en la ciencia al final, pues, ¿no? Cada uno hace lo que uno quiere hacer, o sea, y así la ciencia avanza. Pero su crítica es real, sí. O sea, es como está en lo cierto, po. Pero a lo que voy es que, claro, po, no debería cuestionarse el que un proyecto de este tipo tenga tanto financiamiento, ¿cachai? Debería cuestionarse por qué otros proyectos con el mismo impacto no tienen ese financiamiento. Y debería cuestionarse también por qué o actualmente, no digo todos y quizás me estoy quemando con esto, pero da lo mismo, la comunidad científica actual requiere de que tú generes investigaciones y no necesariamente investigaciones de un impacto alto, ¿cachai? Claro. Que al final es como que estuviese recopilando información y resultados de cosas que quizás no tienen un impacto directo en un beneficio, ¿cachai? De la humanidad, pero sí en la creación de conocimiento. Es como que estáis formando al final, como comunidad científica, se está formando un diccionario de cosas, ¿cachai? Y como retroalimentación solamente. Es solamente retroalimentación. Ya no descubrir cosas nuevas. Exacto. Reporte de esto, güey. Exacto. Hay investigaciones que son la zorra, ¿cachai? O sea, por ejemplo, no sé, por la weá
que se detectó la onda gravitacional, esa weá es la raja, ¿cachai? Pero ¿cuánto tiempo demoró esa cuestión? ¿Cachai? Sí. Y el tema de Sí. publicar tanto en este tipo que igual de depende- experimentos es complejo, weón. Te quita Sí, pues, energía, depende de weón. qué es. Por ejemplo, si quieres encontrar cosas nuevas, necesitas instrumentos nuevos. Sí, Y para hacer instrumentos nuevos, necesitas Exacto. financiamiento. Entonces, claro, sí, y el entonces ahí está como el financiamiento. círculo. Y lamentablemente el financiamiento se justifica únicamente con paper, pues. Es Sí. como eso, weón. Sí, y por ejemplo, ya, esta es una visión, y la otra visión, yo no sé muchas de otras, no sé de otras visiones, pero por ejemplo, la otra es que quizás estamos haciendo estos experimentos, pero estamos tratando de ver si hay. Estamos tratando de ver como a muy fuerza bruta, a la forma que ya sabemos medir estas partículas. Quizás hay otras formas de medir estas partículas, quizás la información está ahí, la nueva física está ahí, pero nosotros la estamos midiendo mal, porque igual hay que tener, por ejemplo, los colisionadores cuando colectan datos, hay tantas colisiones de partículas que tú no podías guardar todo. Tenéis que filtrar en vivo, sí o sí. Y estas filtraciones son en base a la teoría que ya tenemos, entonces ya estamos filtrando cosas en base a lo que sabemos, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces, Conveniencia tuya. claro, porque se supone que ya, o sea, si es que hay nueva física, no es la nueva física no es que vaya a ser súper totalmente diferente, ¿cachai? Porque el modelo estándar, como te dije, es la suma de la historia de este campo de la física. Si es que hay nueva física, la nueva teoría que venga tiene que contener al modelo estándar, tiene que completarlo, tal como ha pasado en varias teorías, ¿cachai? Sí, por ejemplo, lo que decís tú de contener una teoría dentro de otra, o un modelo dentro de otro, es lo que pasa con la relatividad general, pues. Que contempla la relatividad especial y contempla también la teoría gravitatoria de Newton, o sea, es como que está Claro. todo ahí, pues, ¿cachai? Y si no, Y ahí- si no y ahí- hace eso, no vale. Que esa es la cuestión. Claro, porque Es como lo que decía el Mauri la otra vez, sobre que Newton estaba bien, Ujú. pero hasta cierto punto. Claro, Entonces vais tomando la teoría de Newton y vais creando algo nuevo. claro. Claro, Pero tomando esa referencia, porque ya está bien, pero que no puede explicar completamente los fenómenos que tú Claro, querías entender, ¿cachai? y todo eso depende, por ejemplo, lo que dice el Mitch, lo que dice el Seba, depende de la energía que estamos hablando, po. Por ejemplo, Newton está correcto hasta una cierta escala de energía que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Pero luego, si vais más allá, si vais a velocidades mucho más grandes, la velocidad de la luz te empieza a jugar en contra, la relatividad especial. Si vayas muchas masas muy gigantes, boom, relatividad general. O lo mismo pasa como dice el Seba, lo mismo pasa en la teoría cuántica. En la teoría cuántica, por ejemplo, antes del modelo estándar había una teoría que se llamaba la teoría de Fermi, que explicaba las interacciones débiles. Pero después vino, como les comenté, después vino esta gente, Schwinger, Lee y Yang, que proponen, oye, no, mira, la de Fermi está bien hasta cierta escala, pero necesitamos proponer estas partículas para poder ir a mayores escalas, Vale. que sería el bosón W y el bosón Z. Y luego, para ir a mayor escala, se necesitaba el bosón de Higgs. Y esa fue otra teoría más. O sea, no son teorías, son modelos. Claro. En base a una teoría, que esta Claro. teoría se diría la teoría cuántica de campo. Pero estos son modelos que contienen esa teoría. Ya, lo que estaba diciendo era que quizás hay otra forma de medir más nueva física. Y una de las que yo conozco más o menos es, por ejemplo, existe una propuesta que dice que en verdad hay nuevas partículas, pero no viven tan cortamente como todas las que nosotros ya conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los protones, las colisiones pasan, se crean nuevas partículas y estas partículas decaen, se destruyen y salen otras partículas remanentes que serían electrones o fotones, cosas que podemos medir. Claro, porque tiene que haber Pero es aclarar que no se crean de la nada, no es como que aparezcan de la nada. Tiene que haber un balance de energía de inicio y masa de inicio y masa de energía de final y energía de final. Sí. Exacto, Claro. es una interacción que en condiciones ideales no interactúa con nada más, solo entre ellos. Claro, Por eso se claro, generan y por estas cosas. Claro, y por eso mientras más energía le pongamos a estos colisionadores, más plata, más partículas podemos crear por la conservación de energía que dice el SEA.
Y esta nueva visión, lo que les decía, es como ver si es que existen partículas de larga vida. Puede que se generen nuevas partículas y estas partículas viajen más allá de los detectores que tenemos y luego decaigan en las partículas que nosotros sabemos medir. Entonces, hay muchas visiones de cómo se puede ver estas noticias. Y la otra visión es la que dije al principio, la de que puede que esto sea un error estadístico. Necesitamos más datos para poder ver si es que esto es verdad o no. Y termino con la otra noticia, que el LHC ahora lo enchufaron de nuevo, está coleccionando más datos. Ya rompió un récord de que la energía que está... No está colisionando, creo, está solo rodando los haces en el anillo. ¿Ya? Pero ya rompió otro récord alcanzó una mayor energía a la que de cuando lo apagaron para hacerle la mejora. Así que ahora lo que queda es esperar y seguir trabajando para usted. Brígido, bueno. Brígido, te mandaste la media explicación del modelo estándar, bueno. Es una weá que hace caleta de falta, o sea, dejar claro más o menos qué es, en términos, obviamente no están los dibujitos ni las animaciones de otros medios de comunicación, pero claro, tenerlo como concepto. Es un modelo matemático que puede predecir partículas que son esenciales para formar el universo que vivimos. Y eso sin mencionar la materia oscura y la interacción de la energía oscura y otro tipo de cosas, antimateria, que son cosas adicionales que se van sumando y que se supone que tienen que complementar también el universo actual. Claro. Sí, yo a lo que mi punto es que, por ejemplo, si tú quieres ir y saber qué es una partícula pero qué es lo que es el modelo estándar en la matemática, yo puedo recomendar otros videos. Y también yo en otro podcast quería hablar qué es una partícula y como lo matemáticamente, lo que sabemos de qué es lo que es una partícula, pero eso lo voy a preparar para otro. Pero a lo que mi idea acá principal es como que el modelo estándar tiene un mal nombre, y esto se lo robé a David Tong, de un físico de partículas que es de acá de Inglaterra, que dice que esto no debería llamarse así, debería llamarse como la mejor teoría que tenemos de partículas hasta ahora. Es como la física última que tenemos, ¿cachai? Que explica todo lo que sabemos hasta ahora. Pero es que es como al final, al final la gente lo toma como que fuera el definitivo, el modelo definitivo, pero esto se ha ido construyendo a lo largo de la historia, como decís tú. Claro. O sea, no es algo que se le ocurrió a alguien y dijo, no, estas partículas son estas, tienen esta energía y no hay más. Por ejemplo, sino que si se va creando nuevas partículas, se van sumando, ¿no? Sí. Y puede que aparezca un modelo más estándar. Pero que se entienda que esto ya pasó, o cosas similares han pasado también en la historia de la ciencia, como fue cuando empezó a diseñarse el modelo de la partícula, o sea, de los elementos. Como que se predijo matemáticamente, Mendeleev, creo que fue, Mendeleev. No estoy muy seguro. Habían ya elementos caracterizados y este compadre dijo, mira, matemáticamente, de acuerdo a cómo debería ser el modelo, deberían haber más partículas en ciertos lados, y con el tiempo se fueron descubriendo hasta que se empezó a completar más. ¿Cachai? Entonces, ¿los elementos se refería a la tabla periódica? A la tabla periódica, exacto. Sí. ¿Cachai? Sí, obviamente las escalas son totalmente diferentes. Y aunque, claro, son igual de elementales, pues, ¿cachai? Como para el universo. Sí. Pero la weá es tenerlo claro eso, porque se propuso esto y se fue completando con el tiempo, y obviamente se le hicieron ajustes, pues, ¿cachai? Claro. No es algo perpetuo, no está tallado en piedra, ¿cachai? Claro. Sí. De hecho, lo que dijiste de la tabla periódica es súper importante, porque este físico David Tong tiene una charla que en YouTube que yo estaba viendo para poder preparar esto. Y él empieza diciendo lo que tú dijiste, diciendo... Que le copiaste. Ya. No, si le copié, porque el loco... No la he visto. Él dice que en la charla él empieza así, dice... Generalmente la manera más estándar de partir esto es decir de qué estamos hechos. Primero, Demócrito y Leucipo dijeron que estamos hechos de átomos indivisibles, pero antes de eso fueron los elementos, el fuego, el agua, ¿cachai? Todas esas.
Todas esas mentiras, todas esas mentiras. Oye, mira, un paréntesis. Igual tener en cuenta de que estas cosas pasan, pues si en la antigua Grecia o en todo este tipo de civilizaciones antiguas pensaban que el cerebro era el radiador de la sangre del cuerpo, no que era el lugar donde pensábamos, pues, ¿cachai? Y recién se empezó a caracterizar que era el cerebro y que era un órgano importante en Egipto, ¿cachai? Entonces, o sea, en Egipto se le dio la importancia como órgano, ¿cachai? Pero para que cachis, o sea, este tipo, imagínate, si estos buenos eran secos, ¿cachai? Los griegos hicieron. Y se lo sacaban por la nariz. Sí, sí. Para ver qué weá. Y después quedan hueones. Y ahí cayeron ay, qué onda. Oh, me duele. No, para eso servía. No, para. Pero eso, sí, ¿cachai? Sí, tienen claro eso, como lo decís tú. Siempre se van mejorando las cosas. Claro. Ya, pues, y David Tong dijo, pero hemos avanzado tanto que ya mejor es empezar por la tabla periódica. Esto es lo que hace unos par de siglos, hace un par de siglos, entendíamos. No, quizá un siglo. No, pues si esto fue como la tabla periódica, 1800, menos de 1800. ¿Cómo lo dice el güey? 1800, no sé. No. 1800, esto acá era campo. No, mira. Y él dice, pero hemos avanzado tanto que es mucho mejor empezar de la tabla periódica. O esto era lo que pensábamos que era el universo. Esto era las partículas, los legos que pensábamos que estábamos hechos. Pero luego fuimos y bueno, toda la historia que les dije después que preparé, pues bueno, ya no me la voy a repetir. No, pero igual lo que hay que tener claro, yo al menos no lo sé tanto, pero quizás tú sabes más, Chiqui, o tú, Michel. Nosotros como seres humanos podemos caracterizar reacciones químicas en la forma en que podemos cambiar elementos, modificarlo a nuestro gusto y todo ese tipo de cosas. A nivel cuántico, ¿qué tanto se puede hacer? ¿Cachai? Porque la gente siempre se pregunta ya cuál es la utilidad. Nosotros sabemos que hay mucha utilidad, que estas weas que tenemos todas en las manos y con lo que estamos grabando, en su interior utiliza mecánica cuántica. Pero el descubrimiento de estos bosones, de esta caracterización del modelo estándar, que según tu perspectiva, porque yo sé que una respuesta difícil. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad y cuál sería como la forma en que nosotros como seres humanos podemos interactuar en esto y sacarle provecho? ¿Cachai? ¿Cómo interactuar? O por ejemplo, no sé, una aleación. No sé, una aleación. Yo puedo obtener un ejemplo antofagastino, puedo obtener cobre, ¿cachai? Yo puedo realizar electrodeposición, ¿cachai? Bueno, algo así. Y genero cátodos de cobre que tienen un 99 punto y algo % de pureza, pues, ¿cachai? Yo sé que puedo hacer ese tipo de reacciones, ¿cachai? Pero en cuántica, ¿cachai? ¿Qué provecho saco yo, por ejemplo, de decir, ya sé que tengo... ¿Esas reacciones que son en base a la cuántica o no? Sí, pues tienen... Las deposiciones y todas esas... Sí, pues tienen eso así como en su base. Pero, por ejemplo, a lo que voy, es que como decir, manipular un para que yo haga lo que yo quiera. A eso voy, ¿cachai? No... ¿O cómo lo veis tú? ¿Tu opinión? ¿O tu opinión, ¿cachai? No se llama. No se llama. No, pero pregunto. No, mira, lo que yo opino es que opinar es necesario. No. Yo opino que si recién, por ejemplo, nosotros ahora la noticia que yo estaba hablando dice sobre entender qué es este bosón W, ¿cachai? Y después estamos diciendo que vamos a hacer más experimentos para entender qué es este bosón W. Entonces, nosotros estamos trabajando a un nivel de que lo único que queremos es entender lo que nos rodea. Entonces, los avances científicos que nosotros podemos obtener de eso, o las tecnologías que tenemos, vienen de la mano, pero con el único objetivo de poder entender el universo, ¿cachai? Por ejemplo, el típico ejemplo de que el CERN fue como uno de los precursores del internet, porque tenían tantos datos que no sabían cómo manejarlo, y para poder mandarlo a otros centros desarrollaron lo del internet. O sea, y ahora míranos nosotros, el metaverso, ¿cachai? Entonces
De hecho, el Mitchell no es de verdad, po. El Mitchell es una inteligencia artificial, po. Es un modelo generativo. Va a colocar un fondo, mira, va a colocar un fondo. Mira. Claro, no, weón, no salió así este modelo. Me pillaron. Sabes mucho. Tiro. No, pero. Entonces, a lo que voy es eso, a lo que voy es que las tecnologías y los avances científicos que podemos sacar de todas estas colaboraciones vienen por el puro hecho de hacerlo. Por ejemplo, para poder acelerar estas partículas se necesitan unos imanes. Pero los imanes no le voy a comprar una imana en la ferretería, ¿cachai? Necesitan crear como uno. Llamaron a todos los güeyes y le dije, ya saquen las weas de los refrigeradores, tráiganlos para acá, güey. Pero para esos imanes creo que lo que usan son superconductores. Entonces y estos superconductores son súper útiles, pues, bueno. Los superconductores. Entonces, mi respuesta es que no pregunté, weá, porque no sé, weá. Sí, pues no tan profundo. Pero mira, o sea, no sé, es que el tema es re interesante, pues, bueno, y mi perspectiva al respecto es como que mucha gente como que critica esa weá, porque por lo menos lo que es astronomía y lo que es, ¿cómo se llama esto? Física partícula y también neurociencia, que son como las tres cosas que estamos los tres. Como que te preguntan, ya, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve saber esto, cachai? La gente dice, ya, ¿De qué me sirve? ¿de qué me sirve, cachai? Pero si Sí, te ponía a pensar un poco, la gente, por ejemplo, no sabía para qué era útil el efecto fotoeléctrico, ¿cachai? Pero nosotros tampoco, esa es la weá. Ya, pero a eso voy, pues, la cuestión es que nadie sabía, pero Einstein lo caracterizó y ahora se utiliza para un montón de weas. Por ejemplo, también, cómo caracterizar la masa y las interacciones que puede tener un electrón, de qué nos sirvió con el tiempo para poder desarrollar, por ejemplo, espectroscopía de... o sea, no nada que ver espectroscopía, microscopía de ¿cómo se llama esto? Raman, en este caso, que al final como para... Podemos podemos ver más pequeño que el más microscopio. pequeño, podemos ver mucho más pequeño y también podemos incluso hacer... Saludos al Cérate. Incluso podemos hacer litografía, ¿cachai? Que es como marcar ciertas cosas y generar nanoestructuras, pues, bueno. Sí, y una weá que no teníamos pensado, pero cuando se empezó a estudiar estas cosas bien, es que tú podías aplicarlo en tecnología. Y a veces al revés, es como que puta, en la antigua, no sé, Mesopotamia, pues, pescaron un pedazo de metal, lo tiraron al fuego y vieron que se hizo una aleación con otro nomás, pues, ¿cachai? Antes la ciencia funcionaba de esa forma, pues, como ensayo y error y ver qué pasaba. Actualmente igual pasa eso. Hay experimentos que se hacen así, pues, ¿cachai? Pero no es la ciencia convencional. O sea, que ahora es más como tomar un modelo, una hipótesis y claro, experimentar. Método, si funciona o no. Se trabaja en base a hipótesis. Método científico. Exacto. pero sorry, método científico. Pero mi respuesta a eso es eso, que toman tiempo. Sumándome lo que decías tú, es que nosotros trabajamos a un nivel de solo tratar de entender lo que vemos, de explicar el universo. Cuando ya entendemos eso, podemos hacer física aplicada, ver en qué lo podemos, a qué podemos aplicar esto en función de nosotros. Pero todo este nivel que ahora estamos para física de partículas, recién estamos tratando de entender qué es esto. ¿Qué mierda, por favor? Ayuda. Ayúdanos. Ayuda, mamá, por favor. No, pero eso, porque suena como ridículo, pero igual tener paciencia, ¿cachai? O sea, weón, ¿cuánto hemos avanzado en generar smartphone, weón? ¿Cachai? Pantallas táctiles, weón, tecnología 4, 5G, ¿cachai? Puta Near Field Communication. Tampoco es que se haya demorado mucho. Por eso porque te digo. Los últimos 40, exacto, 30 años, exacto. ¿Cuánto nos demoramos? Ha ido exponencial. Exacto, súper poco, ¿cachai? En desarrollar tecnología así. La teoría cuántica, ¿cuántos años tiene? ¿60? Sí. 60, 80, por ahí. Pero ya la pregunté. Y se está haciendo comunicación cuántica ahora, pues, weón, ¿cachai? Claro. Entonces, como que eso, tener el concepto de que al final se generan estas teorías para poder aplicarlo igual en el futuro. Y no es una mera recolección de datos como lo que hablamos anteriormente de la generación de paper. Eso sí, hay que dejarlo bien claro. De que eso es como tener un diccionario nomás, ¿cachai? Cuando tú haces paper por obligación.
Claro. Pero Sí, bueno, igual un día ¿mm? para otro, sorry que te lo interrumpa, pero por Sí. ejemplo, para otro podcast podemos hablar de esto, po, de que Sí, pues. qué es esto de generar paper y todo, cómo funciona, porque por ejemplo yo no estoy muy informado de esto, po, pero sé que es como todo un sistema que yo puta tengo que Sí, generar un oye, sí, paper estaría al bueno, menos. buena en mi idea, vida. bueno, buena idea hablar de lo que es la comunidad científica y toda la cuestión, pues, bueno, estaría súper bueno. Sí, po. Pero no, Pero eso, chiquillos. eso, pues, bueno, buen temazo que te mandaste. Bueno, llegamos al final de la primera parte. Déjame terminar, pues. Tenemos una grabación de 3 horas, no la vamos a extender 3 horas, así que este es el final de la primera parte. La siguiente parte que conexa a esto es un puro día de Por grabación. culpa de ese. No, pero es que se pegó la misma explicación, crack, pues bueno. Vale la pena toda la conversa, bueno. No hay que cortar nada de eso. Así que eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Y. Chao. Chaito. Chao.